mencionar el tema de los mecanismos de participación ciudadana, que como lo habíamos visto en la clase pasada, constituyen la caja de herramientas para materializar el modelo y el esquema de democracia participativa y así ir configurando el Estado social de derecho en nuestro país. Es importante recordar que la clase pasada revisamos y analizamos los mecanismos del voto y de la revocatoria del mandato. Ahorita en esta segunda parte vamos a revisar otros 5 mecanismos de participación ciudadana. Vamos a dividirlos en 3 partes. Los 2 primeros, que son iniciativa normativa y referendo, que sirven para que el ciudadano organizado y con intenciones de participar modifique el régimen jurídico existente o vigente en un país, en una ciudad o en un departamento. Se puede hacer. Otros 2 mecanismos de participación sirven para validar decisiones o acciones o políticas públicas del Ejecutivo y son la consulta popular y el plebiscito. Y finalmente está el cabildo abierto, que es una reunión que se desarrolla en las juntas administradoras locales, en los consejos y en las asambleas departamentales, en donde se discute o se debate un tema importante, un tema de trascendencia. Vamos entonces a empezar a mirar uno a uno estos mecanismos. La iniciativa normativa. Entonces, imaginémonos en un municipio, en un departamento o todo el pueblo colombiano con ganas de proponerle un proyecto de ley al Congreso o de ordenanza a la Asamblea Departamental o de acuerdo municipal al Consejo respectivo. Y entonces le vamos a proponer un proyecto de norma. Nosotros consideramos la ciudadanía organizada considera que es positivo para los intereses colectivos, entonces le proponen ese proyecto de norma jurídica. Para eso constituyen un grupo de personas que van a promover esta iniciativa, le nombran un vocero a esa comité, se inscriben ante registraduría. Allá la registraduría le exige que deben recoger una cantidad establecida en la ley de apoyos ciudadanos. El tema de los apoyos lo vimos la clase pasada, no vamos a hacer mucha profundidad en este tema ahorita. Luego de recoger y que sean revisados los apoyos ciudadanos, entonces pasa al Consejo Municipal o a la Asamblea o al Congreso para que sea estudiada, debatida, modificada, rechazada, archivada o aprobado este proyecto de norma. Entonces, básicamente, este es un mecanismo que no tiene mucho trámite administrativo, o sea, no hay necesidad de convocar a las urnas. Es la primera parte, digámoslo así, o el primer mecanismo para modificar, como lo dijimos ahorita, el régimen jurídico de un municipio, departamento o del país. Y entonces tiene algunas limitaciones, por ejemplo, que el vocero del grupo que promueve esta iniciativa es la persona que se presenta ante el Consejo Municipal como ante la comisión para exponer los motivos del proyecto de acuerdo. Lo presenta ya y hay una limitación y es que el Consejo Municipal puede modificarlo y reestructurarlo completamente, inclusive por esa vía hacerle perder su esencia, o lo puede negar o archivar. Entonces, ese es el límite que tiene. O sea, no porque la propuesta de iniciativa llegue a la corporación pública, pues hay ninguna garantía de que se apruebe. Entonces, sí, ese es el límite que tiene el mecanismo de la iniciativa normativa. Entonces, hay otro mecanismo más fuerte, con mayor fuerza, que es el referendo. El referendo tiene la misma, digámoslo, naturaleza de la iniciativa normativa, pero lo que se busca es o proponerle convocar al pueblo para que decida si aprobamos ese proyecto de norma que habíamos hablado, o también tiene otro elemento, y es que si ya la norma existe y nos parece que es inadecuada, entonces podemos buscar que a través de las urnas el pueblo decida si la revoca o no. Ese sería entonces el segundo mecanismo de participación ciudadana. La iniciativa normativa es llevar el proyecto ante la corporación pública de elección popular. En cambio, el referendo omite ese paso y lo lleva de una vez a las urnas, o sea, recoge el número de firmas, lo lleva ante la registraduría lo verifica y después se le hace un control de constitucionalidad al proyecto, y si el proyecto pasa a estos controles, entonces se hace una
se programa una votación, se convoca al pueblo y se van a las urnas a decidir si aprueban ese proyecto de norma y ahí sería un referendo aprobatorio, o si aprueban la derogación de esa norma que ya existe y ahí estaríamos ante un referendo derogatorio. Entonces, ambos mecanismos, iniciativa normativa y el referendo, sirven para modificar el régimen jurídico existente o vigente, pero el uno es proponiéndoselo a la corporación pública competente para expedirlo y el otro es preguntándole al pueblo directamente. Hay unos temas que ahorita los miramos uno a uno, que no se pueden manejar a través ni de la iniciativa normativa ni del referendo. Y aquí empezamos a mirar limitaciones. Digamos lo que, imaginémonos que alguien diga, vamos a aprobar un referendo para derogar todo el estatuto tributario y que no tengamos que pagar impuestos. Pues eso sería algo particular y se prestaría para mucho populismo. Y qué tal que gane ese referendo y en este momento que sin cero impuesto vigente y pues el país quedaría totalmente desfinanciado, estaríamos ante una posibilidad de la desaparición del Estado. Entonces, lo primer límite que trae la ley y nos dice, en materias tributarias, fiscales y presupuestales, ustedes no pueden proponer proyectos ni de iniciativa normativa ni de referendo. Entonces nos pone ese mismo. Segundo, de orden público. Nosotros en este momento no podríamos promover una iniciativa para que se acabe el confinamiento, por ejemplo, o para, por ejemplo, permitirnos usar armas a todos los ciudadanos. Elementos de ese tipo no se podían hacer porque esto va en contra, o sea, puede alterar el orden público, es un tema de alteración del orden público y definitivamente no se puede someter al control ciudadano. Las relaciones internacionales tampoco nos permiten que se debatan o se discutan a través de estos dos mecanismos de participación ciudadana. Las leyes que declaran o que reconocen amnistías o indultos no se pueden tampoco. Un proceso de paz, termina el proceso, hay unas personas que se les concede la amnistía o el indulto y qué tal que a los 2 o 3 años nosotros vamos a un referendo a decir que se derogue todo esto. Sería una barbaridad. Entonces miramos que hay un marco jurídico, hay unas limitaciones, digámoslo así, unas prohibiciones donde nos dicen no se pueden promover mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa normativa del referendo que tengan que ver con estas 5 temáticas. Eso es una limitación al mecanismo de democracia participativa y creo que no debería ser así, debería tener un filtro constitucional o legal, pero no deberían estar vedadas para el pueblo ciertos temas, porque si cuando nosotros elegimos a los congresistas, ellos van y hacen esas normas, pues a través de la representación, pues directamente nosotros podíamos tomar ese tipo de decisiones. Eso pues se maneja los límites a estos dos mecanismos de participación ciudadana. Otros dos mecanismos de participación ciudadana que tienen que ver directamente ya no con el régimen jurídico, sino con decisiones que va a tomar el Ejecutivo y que quiere en un momento conocer si el pueblo apoya o rechaza esas decisiones, o también a veces por iniciativa popular podemos nosotros obligar al mandatario local o regional a que nos pregunte sobre un tema específico. Y estamos hablando de la consulta popular y el plebiscito. En Colombia el mecanismo del plebiscito es conocido, toda vez que hace un poco más de 3 años el presidente de la República de aquel entonces, Juan Manuel Santos, nos convocó a los colombianos para establecer si el pueblo colombiano apoyaba o no la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. En ese tiempo pues hubo un resultado sorpresivo, por un estrecho margen ganó el no en Colombia y eso pues obligó a hacer un replanteamiento de ese acuerdo de paz, a reescribirlo y a firmar un nuevo acuerdo. Pero eso es el antecedente más mediato que tenemos de mecanismos de participación ciudadana en Colombia nacionales. Y por eso es importante, digámoslo así, el video con que terminaba la clase anterior o la lección anterior, y eso fue en 1957. Fue también un plebiscito y por la primera vez que votó la mujer en Colombia, y también se estaba hablando de la terminación de un conflicto interno entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Estaban en ese tiempo en armas, venían en guerra desde la muerte de Gaitán, y con ese plebiscito pues terminaron
digámoslo, esta confrontación que había desangrado también el país en unos niveles de violencia y de barbarie inmensos. Entonces tenemos estos dos antecedentes, uno 1957 y el otro octubre de 2016. Plebiscito y consulta popular. Vamos a mirar, establecer diferencias entre estos dos. La consulta popular es entonces la convocatoria que se le hace al pueblo a nivel local y departamental solamente o nacional. Se puede utilizar en esos tres niveles y lo que busca es que haya un asunto de trascendencia. Ese es el núcleo sobre el cual versa el mecanismo de consulta popular, y lo que se busca es saber qué opina el pueblo a nivel local, departamental o nacional sobre lo que se va a decir. Entonces hay muchos mecanismos, la consulta popular es obligatoria en algunos casos. Voy a poner ejemplos: cuando se va a constituir un municipio, cuando se va a constituir un área metropolitana, cuando se va a establecer una nueva región o las futuras provincias, cuando se va a establecer territorios indígenas. Todas estas modificaciones al régimen, al ordenamiento territorial, requieren la convocatoria de una consulta popular. Esta es obligatoria. La que manejamos nosotros como mecanismo de participación ciudadana de iniciativa popular, entonces, es que el pueblo quiere que se debata un tema. Vamos a poner ejemplos: que el alcalde de Pereira quiera establecer una nueva línea del megabús. Entonces hay mucha gente que no le gusta este sistema de transporte, y entonces vamos a establecer la segunda línea. La gente no quiere, se arma una controversia bien grande y el alcalde decide, digamos, lavarse las manos y decir: yo voy a dejar que el pueblo sea el que decida, y entonces convoca. O por el contrario, el pueblo es el que a través de unos apoyos ciudadanos obliga al alcalde a convocar la consulta popular. Entonces nos citan, nos llaman, y con eso el alcalde, digamos, lo que si se logran los niveles el umbral de participación, que es muy alto en el caso de la consulta popular, es la tercera parte del censo electoral. En el caso del plebiscito es la mitad del censo electoral. Es una barbaridad, muy difícil sacar a toda esta cantidad de gente un día de elecciones, y sobre todo para asuntos que no son de constituir el poder. O sea, no hay unos partidos políticos movilizando grandes cantidades de recursos para esto. Entonces, este es más o menos como la consulta popular. Y ya del plebiscito hemos hablado, que es solamente de convocatoria del presidente. El plebiscito no puede ser convocado por iniciativa popular, es solamente, le repito, a nivel nacional. El plebiscito es para que el pueblo apoye o rechace una decisión que le toca tomar al presidente en un caso determinado, y es para eso. Nosotros siempre, cuando hablamos del plebiscito, nos podemos imaginar el caso aquel de la historia, o esa historia bíblica donde Pilatos, para lavarse las manos, decide convocar una consulta popular o un plebiscito, y le pregunta al pueblo si quiere salvar a Jesús de Nazaret o a los ladrones y a Barrabás, y la gente termina por una amplia mayoría decidiendo a Barrabás. Y eso nos enseña que en los mecanismos de participación ciudadana la gente también se puede equivocar. Se equivocaron los ingleses saliendo del Brexit, a veces se equivocan eligiendo unos mandatarios que de verdad son más peligrosos que un mico con metralleta. Estamos hablando de Bolsonaro, de Trump, de Boris Johnson en Inglaterra, aunque Boris Johnson no es de elección popular, pero también es un grupo, es producto de la democracia. Con esto nos enseña también que la democracia no es un sistema perfecto, que también genera errores, que también puede llegar que utilizando buenos ingredientes nos va a dar y bien la receta nos va a dar un resultado negativo. Eso ocurre. Y eso también es un elemento que tenemos que aceptar, que la democracia es, por ahí decía un sabio, que es el derecho de los pueblos a equivocarse. Entonces, recordemos eso a veces para juzgar los mecanismos de participación ciudadana, que algunos dicen es un peligro, es una caja de Pandora, la abre y puede pasar cualquier cosa, por el populismo, por las fake news, por la denominada posverdad, que es más o menos una manipulación mediática. Y eso, entonces, digamos, el gran enemigo sociológico de los mecanismos de participación ciudadana es
el populismo y la manipulación de un electorado que los pueden llevar en algún momento inclusive a votar en contra de la paz, o como ocurrió en Colombia hace 2 años, que se propuso una consulta popular anticorrupción y tampoco logró el umbral. O sea, podríamos decir que en Colombia en los últimos años Colombia votó en contra de la paz y votó a favor de la corrupción. Y eso, ojo, que es un planteamiento, digámoslo, muy peligroso para decir que entonces al colombiano le gusta la guerra y al colombiano le gusta la corrupción. No, estamos muy lejos de esos, pero eso es lo que dio los resultados de los mecanismos de participación ciudadana. Esos dos, entonces ya tenemos estos dos bloques de mecanismos, ya miramos la consulta, perdón, la iniciativa normativa y el referendo, miramos también, acabamos de mirar la consulta popular y el plebiscito, vamos a mirar el último, pero antes quiero que no vayan a confundir la consulta popular con las consultas internas de los partidos. Es bien, lo único que se parecen es en el nombre de consulta. Las consultas internas son una posibilidad que tienen los partidos políticos de convocar, bien sea a su militancia o a hacer una consulta abierta al que quiera ir para tomar decisiones. Puede ser modificar estatutos, puede ser conformar sus directorios municipales o departamentales, escoger sus candidatos, candidatos únicos, lo que quiera. O sea, hay un amplio abanico de posibilidades que tienen los partidos políticos de hacer consultas internas y tomar decisiones. Esa es una forma de participación, pero es interna de los partidos. La consulta popular, entonces, ya no tiene que ver con los partidos, tiene que ver es con asuntos de trascendencia y que importan a todo el mundo. También se pueden hacer consultas allá multipartidistas y todo eso. Eso es un universo amplio y complejo, pero que no vamos a tratar acá, porque definitivamente no es un mecanismo de participación ciudadana, sino es un mecanismo de participación partidista allá dentro de los partidos. Finalmente tenemos un mecanismo de participación ciudadana que se denomina el cabildo abierto. Decimos siempre que es el hermano menor de los mecanismos de participación porque en él no se toman decisiones. Es una reunión que hacen los consejos municipales, las juntas administradoras locales y las asambleas departamentales para debatir un tema. O sea, allá se convoca, bien sea que lo convoque el cabildo, el consejo o la asamblea, o que sea de convocatoria ciudadana. También se recogen unas firmas, se llevan a registraduría, se validan y una vez se haga esa validación de los apoyos ciudadanos, el consejo municipal o la asamblea debe convocar la reunión. Pero de todos modos, hay una ley que obliga a los consejos municipales, a las asambleas, que hagan un número determinado de cabildos en cada periodo de sesiones. Entonces ya vemos que hay dos tipos de cabildos, esos cabildos institucionales que los tiene que convocar el Consejo Municipal o los de iniciativa popular. Una vez sea convocado, entonces se abren unas inscripciones para que la gente que quiera participar vaya y se inscriba. Allá se hace allá internamente hacen la selección. Si hay 4 o 5 personas que quieren hablar lo mismo, exactamente la misma postura y representan, digamos, al mismo grupo de interés, entonces puede escoger a uno solo. Se hablan allá, se invitan a las autoridades que tienen que ver con ese problema y una vez se abre el cabildo abierto, los concejales también pueden hacer preguntas, se debate durante todo el día sobre el tema y al final el consejo, unos días después, expide un documento con la postura que tiene el consejo municipal o la asamblea sobre el caso y se han podido en ese tiempo durante el desarrollo del cabildo, haber establecido algunos compromisos con algunas autoridades para que vayan encaminadas a la solución del problema. Entonces ya vemos que también hay este quinto mecanismo de participación ciudadana que vimos hoy. Entonces hemos visto la iniciativa normativa, el referendo, el plebiscito, la consulta popular y el cabildo abierto, que junto a el voto y la revocatoria del mandato hacen o conforman o completan esa caja de herramientas de la democracia participativa. ¿Cuál es el problema grande que tienen hoy los mecanismos de participación ciudadana en Colombia para su desarrollo? Y es básicamente el tema del umbral de participación sumado a
el otro elemento que es las grandes procedimientos administrativos que hay que hacer ante Registraduría y ante Consejo Nacional Electoral. Eso es son los dos grandes obstáculos que tenemos hoy para poder materializar. El tema de los umbrales es delicado. Hay unos mecanismos de participación ciudadana que tienen unos umbrales casi inalcanzables. Yo creo que en Colombia ningún presidente en el inmediato futuro vuelve a convocar un plebiscito. Creo que no le van a quedar ganas a ningún presidente de hacerlo. En términos generales, el plebiscito tiene un umbral de participación del 50%. O sea, hay que llevar a votar a la mitad más uno de los colombianos. Eso es muy difícil de hacer. Eso solamente ocurre por lo general en unas elecciones habíamos dicho, de autoridades locales, en donde son los candidatos a consejos, a juntas administradoras locales, a alcaldías, gobernaciones, y a asambleas y consejos, llevando a todo su electorado. Es muy complicado llevar esa cantidad de gente. En las de consulta popular tienen la tercera parte, que también es un umbral muy difícil de cumplir. Vemos los resultados de la consulta popular para la corrupción y eso fue lo que pasó. Inclusive tuvo más votos que el presidente de la República en la elección, pero no alcanzó para ser realidad. O sea, con la votación que se elige el presidente de la República, no se alcanza a pasar el umbral de una consulta popular y eso empezamos a observar que es extraño y raro. Y el plebiscito tiene un umbral del 25%, o sea, la cuarta parte del censo electoral, que también es muy difícil. El expresidente Uribe, cuando estaba en los mayores niveles de popularidad, convocó un referendo que tenía más de 20 preguntas y solamente una pasó el umbral de aprobación y de participación. Una sola pregunta que de verdad no era el centro ni era de las 10 primeras preguntas más importantes que se tenían. Había modificación de estructura del Estado, reducción de salarios de los empleados públicos. Había una gran cantidad de temas que quería llevar a modificatorios de la Constitución y solamente pasó uno de esos temas, una de las preguntas, y pues eso también digámoslo, fue tomado como el gran primer fracaso de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Entonces, creo que es la conclusión que podemos sacar de este tema. Deberíamos adelantar y modificar la ley para que los mecanismos de participación ciudadana no tuvieran esos umbrales tan altos. Y segundo, que simplificar mucho los procedimientos administrativos ante Registraduría eh, y el Consejo Nacional Electoral. Y tercero, pues brindar y avanzar mucho en la educación y en la cultura democrática del pueblo colombiano para evitar que a través de manipulación, de fake news y de mentiras grandes en redes sociales y en el correo y dile, se termine distorsionando el sentido de un mecanismo de participación, como ya vimos que pasó en Colombia y ha pasado en Inglaterra inclusive, y en otros países del mundo donde lamentablemente la herramienta de los mecanismos de participación ciudadana no ha dado el resultado que se busca. ¿Por qué es necesario avanzar en el modelo de democracia participativa? Porque definitivamente no es el modelo más avanzado ni es el modelo que está hoy como el de punta. Nosotros debemos avanzar y adoptar el modelo de democracia participativa porque tenemos que avanzar y llegar al mecanismo del voto electrónico y a través de no solamente voto electrónico, sino llegar al modelo de democracia directa donde la elección de los ministros, la adopción de políticas públicas, la aprobación de las leyes y todo se haga a través de consultas diarias casi que hagan los mandatarios a través de estos aparatos. O sea, nosotros nos pueden estar consultando casi todos los días sobre si estamos de acuerdo o no con una decisión y seríamos 20, 22, 25 o todos los 36 millones del censo electoral teniendo la posibilidad de estar votando y validando. Para eso, le digo, tenemos que eliminar las barreras que tenemos hoy, tenemos que avanzar en cultura democrática, tenemos que lograr que los ciudadanos se concienticen del poder que tienen como en la democracia, el poder que tienen a través del voto y de los otros mecanismos, y avanzando en esto podemos llegar. Entonces, por eso es la preocupación grande, porque el implementar la democracia participativa requiere necesariamente de desarrollar los mecanismos de participación ciudadana, pero no como un fin, sino como una etapa intermedia para poder pasar al modelo de democracia directa, que es lo que hoy la tecnología nos permite y sobre todo los cambios y el desarrollo en la educación están solicitando y demandando.
Con esto terminamos el tema de mecanismos de participación ciudadana. Los espero la próxima semana para hablar de otro tema de participación comunitaria en este módulo de régimen jurídico de la participación en Colombia. Muchas gracias.